Este es otro podcast de Disidencia.info. Hoy vamos a inaugurar un formato diferente, lo que sería un mini podcast. No es una tertulia porque no es un tema que domine más gente del foro, excepto el invitado que tengo aquí hoy, que es Rec. Muy buenas, Rec. Muy buenas a todo el mundo. Rec es una persona bastante conocedora de lo que es la actualidad internacional. Todo el que siga el foro verá que está muy pendiente. Y también de un tema en especial que fue él quien lo introdujo en Disidencia.info, que es el transhumanismo. Yo conocía el término, pero no sabía nada más de lo que se fue exponiendo. Y hoy voy a aprovechar, ya que lo tengo aquí, que ha venido a mi casa, pues para hablar con él. El transhumanismo, según he estado leyendo, viene, bueno, es un término acuñado por el hermano del escritor Aldous Huxley, que planteaba una especie de pesadilla biologicista en la que la gente está determinada desde el condicionamiento que se le aplica. Nada más nacer, bueno, ni siquiera nacen, ¿no? Porque eran niños todos creados en laboratorio. Sí, era básicamente una industria de fabricación de niños, pero el término transhumanismo en ese momento lo utiliza el hermano Aldous Huxley para definir lo que él llama la liberación del ser humano de la selección natural. O sea, ya no será el ecosistema el que controle la evolución del hombre, sino el hombre el que controle su propia evolución, que es lo que su hermano lleva en la novela. Son seres humanos fabricados específicamente para una tarea y diseñados desde antes de nacer para ella. Lo que ocurre es que, bueno, el transhumanismo actual no ha llegado todavía a eso, pero los que siguen esa ideología, porque se ha convertido en una ideología para ellos tan seria como para, por ejemplo, Marx lo era su idea del socialismo, es uno de los futuros al que tenemos que llegar. Un futuro en el que, por ejemplo, ya no existan los sexos. Todos seremos seres exactamente iguales y los seres humanos se fabricarán a necesidad del que mande en ese momento. Y cuando hablan de singularidad tecnológica, ¿exactamente a qué se están refiriendo? Ese es un término nuevo, más nuevo en el sentido de que se refiere al momento en que las máquinas cobren, como hemos visto en tantas películas sobre pesadillas tecnológicas, las máquinas cobren autoconciencia y se puedan considerar personas. Al menos en teoría, porque muchísimos científicos hablan de que eso no va a ser posible nunca. Otros dicen que habrá diferentes grados y todo así. Después de todo, si todas las personas son diferentes, ¿quién sabe si una máquina va a poder pensar y otra diseñada casi igual no? Eso es un término mucho más complicado, pero que también es uno de los objetivos de los transhumanistas, que eso llegue a ocurrir y pronto, hablan de menos de 10 años, para que las máquinas puedan ayudarnos a controlar nuestra propia evolución. Y esto, para los que nos estén oyendo y no sepan del tema, que les quede claro que no estamos grabando esto con un gorrito de papel de plata en la cabeza y diciendo que todo esto es una conspiración. El transhumanismo tiene nombres y tiene apellidos y no son de gente poco conocida o poco poderosa. En este caso, creo que los más famosos serían gente de Silicon Valley, por ejemplo, Elon Musk de Tesla, también Kurzweil de Google. Sí, Kurzweil es básicamente el principal, es el que está más obsesionado con la idea. Hay algunos de ellos que dicen, sí, dentro de 300 años los seres humanos podremos conectar nuestros cerebros con un chip. Él dice que eso ocurrirá en pocas décadas. Para él todo debe ocurrir en pocas décadas porque cree estar muriéndose, aunque lleva muchos años creyendo estar muriéndose, y está obsesionado con llegar al momento en que se producirá la singularidad y a la vez él será el momento en que él descargue su cerebro en un ordenador y se hará inmortal y omnipotente y omnisciente. Porque eso es lo que diferencia el transhumanismo del momento que imaginó la palabra el hermano de Huxley del transhumanismo actual. El transhumanismo actual se ha convertido directamente en un mesianismo. Los que lo siguen están convencidos de que llegará un momento en que tendrán los atributos que ahora nosotros otorgamos solamente a una deidad. A una deidad. Que son la inmortalidad absoluta, según ellos tendrán su cerebro en una máquina y copias de seguridad en otras, al más puro estilo supervillano del cómic.
porque ese es el problema. Son gente que ha leído demasiados cómics y visto demasiadas películas de ciencia ficción, y al contrario que una persona normal que lo ve y dice, ah, eso es ciencia ficción, ellos quieren que todo eso sea real. Se ha llegado al extremo de que, por ejemplo, para la nueva película de Superman, el que hace el Lex Luthor es el actor que hace Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque el Mark Zuckerberg de la vida real cree ser el Lex Luthor de la vida real. Interesante. Y detrás de todo esto, ¿qué puede motivar a una gente con tanto poder y con tanto dinero? Eh, Parece como si hubieran mirado la pirámide de Maslow y empezado a cubrir necesidades, y una vez cubiertas todas, alcanzado el éxito profesional, siendo mega mil millonarios y tal, pues como si tuvieran ya que lograr la realización personal y empezar a hablar como decían en la serie de Silicon Valley, que recomendamos a todos, ya pondremos el enlace. eh, los millonarios de Silicon Valley están obsesionados con que ellos no son meras compañías tecnológicas, sino que están haciendo del mundo un lugar mejor. Entonces, eh, a esta tendencia de los millonarios de dárselas de filántropo, de jugar a ingenieros sociales, se le une a que hay una ideología una, no sé, no diría religión, pero casi, que Yo lo, aglutina a todo esto, yo lo llamo, en este caso, es el deseo de la trascendencia. deseo de la trascendencia. Sí, ellos quieren... Ellos están coordinados, por ejemplo. ¿Coordinan eh, esfuerzos o cada uno va por su lado? las ferias de tecnología básicamente puede verse que coordinan esfuerzos no directamente, sino que, por ejemplo, se pone de moda, bueno, llegan según, tienen unos pasos que he puesto en el foro, el calendario que ellos tienen, más o menos. Obviamente cualquiera que lo vea se dará cuenta de que es imposible que eso ocurra, Ujú. pero que son sus deseos. Entonces, por ejemplo, ellos, su primer deseo es implantar el coche autónomo, y están dando los pasos para que eso se lleve a cabo. Y los dan todos, Vale, no exactamente a la vez, cuéntanos pero de los sí. proyectos que hay ahora mismo. Está el coche autónomo, por ejemplo. El coche autónomo es el primero, es el primer paso. Y aunque para mucha gente, sin duda, objetivamente es algo bueno, porque permite a gente que no sabe conducir o que no puede trasladarse y eso, pues parece eso, que es una buena idea. Y ellos dicen precisamente que con ello hacen el mundo un lugar mejor. Pero lo que no dicen es el objetivo que hay detrás del coche autónomo. El objetivo detrás del coche autónomo es hacer que la gente realmente sea menos autónoma. Porque ellos quieren, no ya que cada uno tenga su coche autónomo y que lo saque de su garaje y se vaya a la oficina o donde sea. Ellos quieren tener ellos la propiedad y el control exclusivo de todos los vehículos del planeta. Lo dicen así en las entrevistas. Lo dicen así. Tendrán el control de todos los vehículos del planeta, porque, como según ellos, para que el coche autónomo funcione, tendrá que coordinarse con los trenes, con el transporte público, con todo. Habrá que entregarles el control de todo. Y entonces tú no tendrás tu coche, tendrás uno suyo que ellos te dejarán usar y que en realidad estará controlado por ellos. Si ellos un día les da por decir, o hay un simple fallo de software, puede ocurrir que acabes a 700 kilómetros de donde ibas. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un Uber, pero sin conductor. Sí, es que de hecho Uber es el primer paso para acostumbrar a la gente a no necesitar coche. Uber es una empresa que está creada por Google. Uno de sus directivos es un directivo de Google, pero ahora Google, como ha visto que Uber está encontrando resistencia, está preparando, mejor dicho, una competencia de Uber que será la sustituta si ven que Uber fracasa. Lo que pasa es que Uber, al contar con tanto dinero detrás, está, por ejemplo, en Nueva York, cuando el alcalde intentó impedirle funcionar por la ciudad, porque dice que eso quebranta las leyes de transporte, porque fue todo, si un taxi, que es un coche con un chofer, igual que Uber, tiene que cumplir unas leyes, pues el coche de Uber tendrá que cumplirlas también. Simplemente le demandan. Y como hemos visto en tantas películas estadounidenses, de juicios de Estados Unidos sobre todo, el que tiene más dinero gana. Y ya Uber está a punto de entrar en marcha en Nueva York de forma masiva. Y eso es lo Estamos que... en un caso bastante claro de megacorporación contra un gobierno local, y el gobierno local, por mucho que sea Nueva York, no tiene nada que hacer. Exactamente. Y el problema es que además hay políticos que, aparte de obviamente millonarios, que respaldan esa idea.
Por ejemplo, los demócratas, entre los demócratas los hay que respaldan esa idea y los hay que no. Entre los republicanos también, lo que significa que gane quien gane las elecciones, alguien habrá en las altas esferas de quien puedan fiarse para que les eche una mano. ¿Cuál otro proyecto tienen ahora, aparte del coche autónomo, que tiene en marcha? Pues Facebook realmente es un proyecto, también es el proyecto de conseguir que la gente prefiera relacionarse a través de una máquina que entre sí. Y que ya nos lleva a que Facebook esto no es algo de futuro, esto ya están empezando a intentarlo, que es, por ejemplo, conseguir, ya en Sri Lanka lo han conseguido, que es que ellos pongan internet. Ellos son los proveedores. Ellos son los proveedores y los controladores del tráfico. Es decir, porque en España, ellos son internet. Sí, es que siempre que se habla de los proveedores pensamos en, bueno, pero en España, ¿qué importa que sea Telefónica? Telefónica no te hace nada, vale, te cobra y ya está. Pero no, ellos quieren, y lo han dicho así expresamente, un internet en el que ellos seleccionen lo que tú veas. Como en China. Más aún, porque en China hay páginas censuradas, páginas que no, y cosas así. Pero esta sería directamente que habría una selección de páginas, solo las que a ellas les gustaran, y no existiría modo alguno de entrar a otras. Porque la red se habría diseñado... lleva diciendo mucho tiempo que en algún momento llegaría a ponerse a internet el gran firewall. Va a controlar todo el tráfico de internet. Entonces, en este caso sería... Nunca se dijo quién sería, porque cuando se propuso por vez primera ni siquiera existía Google. Fue una predicción a futuro de, al final, la neutralidad de la red, ¿en qué acabaría? Pues en que se controlaría todo el tráfico. Y ahora se están viendo cada vez más pasos de, primero, el mercado ha dado con pocas empresas que gestionan las búsquedas y tal, y ahora lo que tú estás diciendo de esto. Sí, pero esto ya no sería un firewall en la red ya existente. Esto es que la red se haría ya diseñada pensando en eso, de modo que no habría modo alguno de saltársela. Entonces, eso da igual, o sea, técnicamente sería igual. Pero que por supuesto es mejor empezar desde cero. Claro, entonces ese es su proyecto en los países pobres desde cero. El primero Sri Lanka, ya lo han conseguido. Ahora van a por la India. Su siguiente objetivo es África. Y el siguiente sería ya, digamos, el definitivo sería Sudamérica. Una vez conseguido eso, parece una tontería, porque nada, aquí son pobres, ¿no? En esos países, como con lo baratos que se han vuelto los smartphones ahora, hay muchos más smartphones en África ahora que en Europa. Y en la India, en la India y en China, ni no digamos. Entonces, si esa gente controla el tráfico de esos sitios, estará controlando lo que ve, de lo que se entera, de lo que se informa, tranquilamente la mitad de la humanidad. Me parece un poco difícil pensar que haya más smartphones en África que en Europa. Sí, son cientos de millones. Pues es que hay países, hay muchos, también. Sí, pero hay muchos países de África en el que no hay prácticamente nadie que no tenga un smartphone, porque han descubierto, por ejemplo, que es más práctico que los bancos. Porque los bancos muchas veces vas al banco y no tienen dinero. Mientras que un smartphone te permite hacer una transacción, porque es que ya son baratísimos. Es que igual que aquí dicen, no, es que estamos explotando África para tener smartphones baratos en Europa. No, en África, en la India o en China, los smartphones son mucho más baratos que aquí. Y prácticamente tienen las mismas prestaciones. No que un iPhone, que es uno de último modelo, pero que sigue el modelo de Android que tiene una persona corriente. Y ahí te puede tranquilamente comprarse por $50. Recomendaría mirar detenidamente las cifras de penetración. Es posible que en algún país haya más que en la media europea, pero por ahora es difícil que en países tengan más que Europa como continente, ni siquiera la Unión Europea, que en Europa somos mucha gente también. Simplemente decir eso, pero bueno, no es lo relevante. Lo relevante es lo que estás diciendo de que en África se usa el teléfono como, bueno, pues ellos, como no tenían líneas terrestres, prácticamente, pues han empezado por el siguiente paso, que son las comunicaciones inalámbricas. Aparte de esta provisión de internet, aparte del coche autónomo, yo no sé si esta gente tiene proyectos políticos o en conjunción con políticos. Dices que hay demócratas a favor, demócratas en contra, republicanos a favor, republicanos en contra. ¿Y en Europa tienen alguien que sea afín a sus ideas o como al menos que les presten atención como empresarios? Se puede decir que declarados no.
En Europa nadie declara esas cosas, aunque por ejemplo la Alemania es un país en el que tiene mucha presencia. La Asociación Transhumanista Alemana no solo tiene más de 20.000 afiliados, sino que cuenta con 32 guarderías y ya con un colegio. Básicamente como si fuera una organización religiosa. Y de hecho en realidad se comportan como tal, porque para ellos esto es una religión. Y ya se calcula que más o menos, bueno, no, la cifra exacta no está porque era de hace, la que encontré era de hace unos años, pero básicamente unas varias decenas de miles de niños ya han pasado por esas guarderías y se han criado, bueno, oyendo esto, y lo más lógico es que sus padres también crearan esto, si no, no lo habrían puesto en esas guarderías. Entonces, una cosa que se puede ver estos días, y lo puede comprobar cualquiera, es un vídeo que hay en YouTube, que es de Merkel hablando con Zuckerberg. Sí, se pondrá en el hilo también. Zuckerberg es básicamente el transhumanista más éxito, porque Google tiene su buscador y todo eso, pero es Zuckerberg el que controla la comunicación de la gente entre sí. De hecho, las últimas cifras demuestran que tras unos años de estancamiento se está apuntando más gente a Facebook otra vez. Entonces, lo que le dice Merkel es que respecto a lo que ha ocurrido de la entrada de más o menos 2 millones de personas el año pasado a Europa en total, Merkel le exige, bueno, no le exige, porque si uno ve el vídeo se da cuenta que lo están hablando como personas que están totalmente de acuerdo de antemano, y ella sabe que el otro le va a decir que sí, que censure los comentarios que vayan contra eso. Y él le dice que ya lo están haciendo, y con una sonrisa en la boca. O sea, Facebook está diciendo que censura a la gente para que las demás personas solo vean lo que él quiere que vea, que en este caso también es lo que Merkel quiere que se vea. ¿Y qué se pedía que se censurara? Cualquier comentario en contra de la entrada de personas o que explicara, por ejemplo, que sean cualquier cosa en contra. Si alguien dice, mira, es que en Francia uno tenía pasaporte sirio, eso hay que quitarlo. Estamos hablando de los refugiados. Y el vídeo es del pasado verano. De los supuestos refugiados. Supuestos refugiados. El vídeo es de cuando empezó el asunto. Cuando ya habían entrado muchos miles, pero cuando aún quedaban probablemente el 90% por entrar. Uh-huh. Y entonces, y eso fue lo que hace meses. Pero el mes pasado, en diciembre, apareció la noticia. La puse en el foro, en el hilo del transhumanismo, y también en el foro en el hilo sobre los refugiados, hablando de la censura, que Google, Twitter y Facebook, empresas transhumanistas las tres, se ofrecen a Alemania a censurar todo comentario supuestamente racista, específicamente en el caso de los refugiados de nuevo. Algo que no habían hecho, pues por ejemplo, cuando había comentarios antisemitas en Francia o en Alemania, eso no se quitaba. Cuando Al-Qaeda o el propio califato tienen en Facebook una sede y ponen sus vídeos de gente asesinada, eso no se censuraba. Por supuesto, tampoco la etiqueta Black Lives Matter, esa no se quita, aunque esté siendo utilizada para defender ideas que son específicamente que solo las vidas negras importan. Cuando se intentó crear la etiqueta que era las vidas negras también importan, refiriéndose a que todas las vidas perdidas muertas por la policía o por armas de fuego eran iguales, esa etiqueta se intentó quitar, no llegó a tener ningún éxito. Hace poco, precisamente, sé el caso de una persona que la echaron de Reddit. Ese tipo de empresas no se publicitan tanto, pero también lo hacen. La echaron por replicar a una persona que había escrito que los negros tenían derecho a disparar a la policía, por ejemplo, y la echaron por replicar diciendo que no tienen derecho a disparar a la policía, porque, bueno, ya todos sabemos por qué. Son cosas que se van acumulando, porque eso sí, nunca se declara específicamente, esto lo hacemos por ser transhumanistas. Pero luego lees su calendario y te das cuenta de que son las medidas que llevan a lo que ellos quieren hacer. Uh-huh. Por ejemplo, las dos últimas cosas de Facebook han sido experimentos conductistas relacionados con los perfiles de sus usuarios, ocultándoles unas noticias y poniéndoles otras para ver cómo reaccionaban. Uh-huh. Eso sí se utilizó el año pasado a 500.000 de personas en Estados Unidos, sin su consentimiento, por supuesto, y nunca se les dijo lo que había pasado. Y hace poco se descubrió que otro experimento suyo era impedir el acceso a su aplicación en la tienda de Google, por ejemplo, para ver
¿qué hacía? ¿Qué reacción tenía la gente? Si esperaba para descargársela o hacía otra cosa. Eso es totalmente ilegal según los propios términos de servicio de Facebook, que no, ellos no en ningún caso pueden cambiar lo que pongan las noticias que recibas o lo que sea. Lo hacen, son experimentos conductistas para ver cuánto pueden toquetear la mente de la gente sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, por ir concluyendo, entonces tenemos los planes actuales, tenemos que hay una voluntad unificada en el sentido de lograr ciertos objetivos. Habrá competencia entre ellos, entiendo, por el coche autónomo, porque todos querrán implantarlo. Sí, todos quieren implantar su versión, pero todos quieren que se implante en 2020 y que sea obligatorio, porque lo que quisiera recalcar, no se trata de algo voluntario para ellos. Todo esto es tan impuesto como por leyes, como por propaganda, como por... Bueno, tranquilamente Facebook lo que podrá hacer simplemente es iniciar una campaña para que la gente, convencer a la gente que el coche es peligroso. De hecho, ese siempre es su argumento, que que el conductor humano es más peligroso que el coche autónomo. Y Google, por ejemplo, ha ocultado los accidentes en los que se ha metido su coche autónomo en pruebas. Es decir, que la idea de ellos es que conducir acabe siendo una actividad para gente pues o del tercer mundo donde el coche autónomo todavía no ha llegado, o para ricos, que tengan un circuito donde puedan circular. Sí, lo han dicho como si fuera así. Montar a caballo. Sí, lo han dicho exactamente así. Si el que quiera conducir, que se busque un circuito de carreras. Uh-huh. Y todo esto recuerda muchísimo a una cosa de la que se habló en el foro, que es el movimiento progresista americano, que el movimiento progresista americano acabó asimilándose y muy bien, sobre todo por la Alemania nazi. El movimiento progresista americano es la era que va desde el final del siglo XIX hasta, vendría a ser Woodrow Wilson, sería el último presidente de esa época. Y en esa época en Estados Unidos se empiezan con una serie de ideologías socialistas, con la idea de la propiedad, se empiezan a pensar el asunto de la manipulación de la moneda, la ingeniería social, la eugenesia. En ese momento se acaba con el aislacionismo de Estados Unidos, que es cuando ya Estados Unidos empieza a arrogarse ese papel de entidad que impone sus condiciones en el mundo y que arregla los problemas de los demás porque los demás no saben. Entonces, todo esto del transhumanismo recuerda sospechosamente a aquello y viene a ser un poco aquello, pero con una tecnología infinitamente superior. Si en aquella época la eugenesia se implantó en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Suecia estuvo en vigor hasta el año 73, ese país tan progre que es Suecia se dedicaba a esterilizar a mujeres de manicomios, a los lapones, a los gitanos, porque decían que bueno, esa gente lo que mejor podía pasar era que no se reprodujera. Entonces, ahora el enfoque es menos estatal, no son políticas de gobierno y son políticas de empresa, pero al fin y al cabo ya son empresas que pueden vencer en los tribunales legales a los gobiernos locales, como has contado antes, que en el caso de la ciudad de Nueva York, o incluso, bueno, pues pueden comprar el presidente del gobierno que les dé la gana. Entonces, bueno, es que eso nos lleva... No sé si precisamente... tú, ¿qué crees? La pregunta es, ¿tú qué haces para pelear contra esta gente? Porque evidentemente a Silicon Valley no vas a ir a prenderle fuego. Bueno, lo primero es informarte de lo... Yo sé que puedo decir a la gente que no utilice Facebook, que no utilice Twitter, lo que sea. Y sé que la mayor parte de la gente no me va a hacer caso. Porque ya es una parte integrada en su casa. ¿Sin datos reales o Twitter sin datos reales? Eso es algo que ya están teniendo en cuenta y ya están ideando mecanismos para que ellos averigüen tus datos reales, aunque tú no los pongas. Por ejemplo, si tú pones fotos y no pones quién eres, buscar en toda su base de datos o en todo Internet fotos en las que salgas tú, gracias a su nuevo programa de reconocimiento de rostros, para ver si en alguna de ellas se te identifica por tu nombre.
También geolocalización, que es totalmente ilegal, por cierto, y todo ese tipo de cosas. Pero una cosa muy importante que puede hacer la gente es, por ejemplo, mirar los términos de servicio de un producto atentamente y decidir por sí mismos si de verdad creen que están dispuestos, vamos, si creen que merece la pena entregar su vida a una empresa por ese servicio. Y por ejemplo, también los televisores, que se están poniendo de moda ahora, el televisor inteligente. El televisor inteligente está diseñado específicamente para espiar a su usuario. Tiene una webcam que se activa sin conocimiento del usuario y que le graba. Si, Ujú. eso, obviamente, el producto en sí no especifica que lo haga, pero está diseñado para eso. Y Facebook está diseñado para robar datos de sus usuarios. Facebook se creó específicamente porque Zuckerberg quería robar los datos de todas las mujeres de Harvard, porque no le hacían caso. La mayor parte de la gente que es ahora mismo transhumanista, se puede decir en cierto sentido que son resentidos. Son gente que la mayor parte de ellos cuando eran jóvenes no consiguieron que ellos creían que merecían, ya sea en éxito de o mujeres o lo que sea, y están creando una sociedad en la que ahora ellos son los que mandan. Y van a ser seres, bueno, su deseo es llegar a ser seres superiores en la sociedad. Ray Kurzweil quiere ser inmortal, los otros de Google no han dicho que quieren ser inmortales, pero sí quieren controlar todos los medios de comunicación, todos los coches, todo. Es literalmente lo que se suele llamar una distopía de libro, estilo el propio Aldous Huxley o 1984, pero el primer paso para ellos no es imponerlo del gobierno, como han dicho, exactamente, sino ellos, siendo una empresa, hacen una campaña de propaganda, sacan un producto y convencen a la gente de que use ese producto. Una vez ese producto se ha hecho imprescindible para la gente, sacan otro. Y con eso van tomando posiciones. Por eso ahora es Uber. Si consiguen que la mayor parte de la gente acabe usando Uber, el paso al coche autónomo será suave. Entonces, alternativa. Pues No, yo diría no usar Uber. eso lo diría yo directamente, boicotear Uber porque además es una empresa que explota a sus trabajadores. Bien. Buscadores. En vez de Google, DuckDuckGo, por ejemplo. Ese es un ejemplo, aunque hay que decir que Google tiene un par. Google da el mejor servicio posible Sí, como buscador. pero es Eso es que, innegable. por si acaso además la gente se ha enterado, porque es una noticia que salió en todas partes hace poco, Google ha creado lo que se llama Alphabet. En un lado está Google, que tiene los servicios que no son realmente transhumanistas. YouTube no es transhumanista, porque ahí básicamente se puede ver cualquier cosa. El buscador, las cosas que no están controladas tan férreamente. Pero luego ha creado Alphabet, que está dentro de ello lo que la gente consideraría siniestro, que son la ingeniería social, directamente empresas de bioingeniería, que son las que ellos quieren usar para retocar los genes de la gente. Y llegado el caso, en unas décadas, ya hablan de implantar chips en los cerebros de todo el mundo que alteren su percepción de la realidad. Y lo dicen así, que es para eso. Y usar VKontakte en lugar de Facebook, que es una red social rusa. Telegram. No, Telegram, el problema que tiene. Telegram está controlada un poco por el gobierno ruso, pero obviamente es menos sensible. No te roban los mismos datos. Es Está decir, si clarísimo. no te metes con Putin no hay problema. Exactamente. Y en VKontakte será similar. Lo más probable es que sí. Bien. Bueno, pues desde aquí vamos a ir concluyendo. Y por ver si me he enterado de todo esto, creo que lo mejor que se puede dar a la gente es... estoy retomando la frase de odio eterno al mundo moderno. Esto es paradójico, estando grabándolo aquí en un MacBook Pro con un programa de edición de audio que mañana se va a publicar en un canal y bueno. Pero el mundo moderno está bien siempre que nosotros no queramos ser más modernos que el mundo. Así que la idea vendría a ser aprovechar la tecnología, pero sin dejar que la tecnología se aproveche de nosotros. Con lo cual, yo les recomiendo que sigan haciendo
su vida, que aprendan a cocinar porque también irán a por la alimentación en algún momento. Es uno de sus objetivos, ciertamente. Eso está en el calendario, me parece, que Sí, la idea es y dentro de pocos que en años, por algún cierto. momento la gente pase a nutrirse y deje de cocinar y de comer y poco más. Les recomendaría que sigan haciendo todo tipo de cosas analógicas, porque si no se van a volver locos. Y no sé si Rec cree que me he dejado algo o que no me he enterado de algo. No, eso es básicamente, se trata de aprovechar la tecnología, por supuesto, pero estar informado para saber qué entregas a cambio de esa tecnología. Con lo de la información hay un problema, porque para el disidente la información puede ser necesaria, pero para el público general se le necesita dar una alternativa. Por eso me ha parecido importante preguntarte alternativas a buscadores, a redes sociales. Es que para muchas cosas realmente es muy simple. La alternativa para la comida que pretenden darnos, evidentemente, es cocinar como toda la vida. Eso por Y supuesto. la alternativa para los niños probeta es follar como siempre. Entonces tampoco en ese sentido no hay mucho que hablar. Pero creo que sí que es interesante estar informado, como dices. Es que una cosa que ocurre es que ahora están de moda. Una cosa que de hecho leí hoy mismo, que se me había pasado por alto un segundo, es que ahora este año es el año de implantar lo que llaman los wearables, que son sobre todo los relojes estos Wearables, que sí. se están vendiendo para que controlen tu salud. Si tú te compras uno porque tú lo quieres para controlar cómo bueno, Es muy útil para deportistas. pues exactamente, si uno lo quiere porque de verdad planea hacer deporte, quiere mejorar sus estadísticas, quiere saber si de verdad está mejorando su vida, no hay ningún problema. Pero el problema es que ellos lo que quieren es ponértelo y ser ellos los que te digan lo que debes hacer. Y no estoy exagerando, ya ha habido en Inglaterra empresas que han obligado a sus empleados a ponérselo, según ellos era voluntario, pero los empleados dijeron a los medios de comunicación que era obligatorio, y revisan el resultado la empresa de lo que está la persona haciendo en su tiempo libre. Y le obligan a cambiar de hábitos. Eso, por ejemplo, eso no debe permitirse. Entonces, me parece que eso que estás comentando también lo ha llegado a hacer en España Telefónica. Sí, Telefónica, de hecho, algunos medios de comunicación lo han sacado como algo positivo, y lo triste era ver cómo el de recursos humanos de Telefónica justificaba implantar eso a la gente, porque prácticamente es un implante, es que lo tienen que llevar todo el día, a todas horas, y cuando están haciéndolo todo. Y lo llevan permanentemente, se los obliga a cambiar de hábitos y todo eso, y luego encima el Departamento de Recursos Humanos decía, y la frase era así, que es que la gente siempre ha querido tener mayor control de su tiempo libre. Según ellos, tener mayor control de su tiempo libre es entregárselo a la empresa. Ujú. La empresa va a gestionar tu vida dentro y fuera de la empresa. Y estas compañías, ya por último, estas megacorporaciones en manos de gente con el transhumanismo metido en la cabeza, están preparando o ya tienen un desembarco en el mundo sanitario. Se sabe que preparan terapias genéticas y cosas así. Según ellos, en 2020 también los nanorobots ya serán capaces de curar todas las enfermedades del planeta. Obviamente es imposible, pero es una de esas cosas positivas que venden para que la gente crea que son muy buenos. Ujú. ¿Alguien se cree de verdad que 6.000 millones de personas van a curarse así de repente dentro de 4 años? Pues obviamente, Sobre todo sin conocerse las causas de tantas enfermedades. exactamente. Y que además, ¿cómo vas a llegar a todos los pobres del mundo? Ujú. Pero luego también está el tema que se está metiendo en los seguros médicos. Uno de las excusas para llevar estos wearables es decir, es que así la empresa de seguros puede saber si estás sano, y si estás sano te cobra menos. Ya, y de Como ahí ya no, empiezan a decirte que qué comes, qué tienes que dejar de sí, comer, sí, que si no rindes en el trabajo porque tienes las pulsaciones demasiado altas y tal, ¿no? y más que eso, como habían predicho los que ahora ya se llaman a sí mismos herejes tecnológicos, que son disidentes como nosotros, y específicamente disidentes que van contra este asunto, como Gany Morozov, él ya lo predijo, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que si según la empresa de seguros tienes mala salud, sean cuales sean los parámetros arbitrarios que decidan ellos, te suben el seguro, mientras que la persona que tenga buena salud se lo mantienen igual. Bien. Bueno, pues esto ha sido todo.
Y recuerden, vivan en el mundo moderno, pero no intenten ser más modernos que el mundo y aprovechen la tecnología, pero no dejen que la tecnología se aproveche de ustedes. Muchas gracias por venir, Reg, Buenas noches. y muy buenas a todos. Hasta el siguiente podcast, que será sobre el marxismo cultural, y el siguiente mini podcast ya veremos qué temas nos sugieren la gente que escribe y lee en el foro. Hasta la próxima.